Ok, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a este pequeño enlace rápido que quería hacer, la verdad tenía un poco de tiempo libre y tenía ganas de hacer esto. A lo que es ya terminó la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, un mundial que la verdad nos deja muchas cosas de las cuales hablar. Lo que me llamó mucho la atención de este mundial es que los equipos que se supone son de medio pelo para abajo han comenzado a ponerse las pilas. Algunos equipos han demostrado ya un crecimiento en cuanto a su nivel. Y esto le terminó costando y le terminó jodiendo la vida a muchos de los equipos considerados potencias, al grado de que varias de las selecciones que son las grandes sorpresas que quedan fuera de este mundial es por situaciones de haber desperdiciado puntos en algunos partidos de la fase de grupos contra rivales que se supone eran inferiores a ellos. Así que pues quise hacer este tier list. Finalmente es una clasificación la cual yo hago como se me da la, según mi opinión, acerca de las 16 selecciones que quedaron fuera de los octavos de final y cuáles básicamente serían, vamos a catalogar qué tipo de fracaso sufrió cada una de las selecciones. Tenemos aquí las categorías y es que el fracaso se va dividiendo en distintas cosas. No solamente es fracasar en el sentido de perdiste y quedaste fuera de la Copa del Mundo. Hay equipos que estaba presupuestado que quedaran fuera del Mundial, hay otros que fue una gran sorpresa y hay otros que se terminaron yendo con un buen momento, y eso es como que la idea de hacer esta clasificación. Así que sencillamente vámonos a lo que es esta tier list. Primero nos vamos con una de las selecciones que pues finalmente acaba de quedar fuera el día de hoy, y la primera, que es Uruguay. Fracasó en el sentido de que tuvo básicamente el mismo camino que la selección mexicana, por ejemplo. Debutó empatando a 0 con la selección de Corea del Sur. Empataron a 0, jugaron ultra defensivos contra la selección de Portugal, los vacunaron 2-0 y llegan contra la selección de Ghana y hacen los goles que necesitaban hacer. Pero lo que no contaban ellos es con la victoria de Corea del Sur sobre la selección de Portugal, y eso les tira completamente los planes y los termina dejando fuera del mundial, y los dejaba a 5 minutos de tener que meter un gol que nunca llegó al final y que finalmente sentencia la suerte de Uruguay. Porque el fracaso de Uruguay es muy grande. Primero que nada por la historia. Uruguay es un equipo 2 veces campeón del mundo. Tienen muchos años, pero sigue teniendo esta presencia como potencia, como fuerza histórica del fútbol mundial y sudamericano. El equipo venía con un buen semblante, en el sentido de que tuvieron problemas en la eliminatoria de Conmebol. De hecho, estuvieron cerca de quedar eliminados. Estaban verdaderamente lejos de las posiciones de calificación. Tiene que salir el profe Washington Tabárez, que lamentablemente creo que el tiempo le termina llegando al maestro Tabárez, y tiene que llegar un nuevo técnico como lo fue Diego Alonso. Y Diego Alonso agarró a la base de la selección, la de siempre, la de toda la vida, y trajo algunos jugadores que le llenaron el ojo, que no habían tenido la oportunidad en el proceso anterior. Remontaron posiciones y al final se terminaron metiendo a la Copa del Mundo, y parecía que venía un buen semblante después de pasar una dura eliminatoria y salir avantes. Parecía que los ánimos iban a venir al máximo y que la selección de Uruguay venía a tomar, por lo menos no era un candidato al título, hay que decirlo, no era un candidato al título de la selección de Uruguay, pero sí era un equipo que por lo menos esperábamos que los resultados que tuviera, que eran los lógicos de que iba a ganar, los demostrara, y que por lo menos intentáramos ver la llegada de jugadores como Pelistri o Darwin Núñez embonar en esta nueva generación, buscando hacer un relevo generacional un poco menos escandaloso para la selección de Uruguay. Pero todo lo terminaron demostrando el último partido contra Ghana, y aún así no les fue suficiente. Aún así se fueron reclamando y todo. Para mí esta selección de Uruguay fracasó, fue un fracasote, porque por lo que representa Uruguay, por los jugadores que tiene. También hay que entender algo: la selección de Uruguay está llena ya de mucho. La base todavía de la selección uruguaya ya son jugadores que han tenido varios procesos. De hecho, este partido era una revancha del 2010 y muy pocos jugadores quedan en la selección de Ghana. Pero si tú ves la base de la selección de Uruguay: Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, José María Jiménez,
O sea, estaba Muslera en la banca. O sea, tenía una base demasiado veterana que me parece a mí a Diego Alonso le fue difícil quitarla porque estaban en medio de una eliminatoria y el hecho de quitarlos de golpe en una situación tan precaria en la eliminatoria podía haber complicado las cosas si los hubieran dejado fuera de la Copa del Mundo. Así que él decidió hacer un consenso con los jugadores veteranos, traer a los jóvenes y hacer unos recambios. Pero al final, finalmente como que la visión de los veteranos terminó pesando sobre todo sobre lo que quería hacer Diego Alonso. Y empezaron los rompimientos. De pronto vimos también declaraciones que terminaron matando a Diego Alonso. Al parecer ya salió de la selección uruguaya. Probablemente si me estás viendo en el futuro, pues podrás desmentírmelo o afirmármelo. Por todas estas situaciones creo que al fin y al cabo termina rompiéndose esto. Se termina acabando una época importante en el fútbol uruguayo que fue el resurgimiento y volver a figurar en los mundiales. Cosa que comenzó a hacer desde Sudáfrica 2010 y aquí no corrieron con la misma suerte. Una generación de jugadores como Cavani, Godín y Luis Suárez que se van a ir de las Copas del Mundo y lamentablemente se fueron entre regaños, empujones, tirando cosas y llorando, que me parece una pena que sea la manera en que se despidan de las Copas del Mundo, pero a mí me parece que por todo eso y más y lo que representa Uruguay en el mundo del fútbol, a mí me parece un fracasote, por no poner fracaso totote, porque no me dejaba poner más letras la tier list. Así que en eso se queda. Y bueno, tenemos el caso de Camerún. Camerún es una selección que básicamente corrió con mucha suerte. Para bien y para mal. ¿A qué voy con esto? Camerún organizó la Copa Africana de Naciones en su país, tuvo algunos problemas, pero fue avanzando hasta quedar fuera por la fase de los penales ante la selección de Egipto. Esta selección de Camerún tiene un montón de nombres que no nos suenan, sobre todo aquí en Occidente. Pero los jugadores tenían de un cierto nivel mediano para arriba, sin ser algo totalmente destacado, pero la mayoría de ellos tenía dinamismo a la hora de jugar y tenía mucho empuje a la hora, sobre todo destacando acá a Boubacar, que ahora juega en Medio Oriente. Y en lo que fue la eliminatoria, estuvieron a unos cuantos minutos de quedar fuera de la Copa del Mundo. Y de pronto vinieron los goles que le dieron la vuelta a ese partido contra Argelia. Y terminan entrando a la Copa del Mundo de manera sorpresiva. Me parece que de entrada el grupo era difícil para la selección de Camerún. Porque la selección de Serbia, la selección de Suiza siempre han sido difíciles en los últimos años. Y aparte de todo tienes a Brasil. La cosa pues costó mucho para la selección camerunesa. Debutaron, jugaron un buen partido ante la selección de Suiza. Suiza tuvo un poco de suerte al ganarles 1-0. La verdad fue un resultado bastante injusto para la selección de Camerún porque habían tenido muchas llegadas. Al final terminó siendo un jugador nacido en Camerún el que termina matándolos en aquel partido. Posteriormente tienen la oportunidad en un partido contra Serbia bastante parejo, contra una selección que también le sale respondona como Serbia, y al final se terminan también llevando el triunfo frente a nada más y nada menos que Brasil. Tú me puedes decir que Brasil sea la selección B, porque básicamente era la selección B en ese momento. Solamente Fred y Militao eran los únicos jugadores que habían tenido la titularidad en los anteriores partidos, pero la victoria fue realmente para gozar por parte de la selección camerunesa. Le faltaron 2 goles para poder avanzar. Y les digo, estas son las situaciones donde esa derrota frente a Suiza terminó costándole la calificación al equipo de Camerún de manera muy temprana, porque dieron un estupendo partido contra Serbia y de pronto derrota nada más y nada menos que a Brasil. Y en otros mundiales el derrotar a Brasil en la fase de grupos significaba pues básicamente meterte a la siguiente ronda, cosa que no pasó con los cameruneses. Me parece, es un fracaso Camerún, pero me parece que al fin y al cabo les tocó un grupo bastante parejo, muy parejo y muy cerrado, que fue también por milésimas como se definió. Al final sí se vieron un equipo muy limitado frente a Brasil, pero le terminan sacando el resultado. Y esa victoria sobre Brasil, ganarle a Brasil en una Copa del Mundo, y sobre todo si llegara a terminar siendo campeón Brasil, termina valiendo mucho. Así que también tomando en cuenta que llegaron muy de sorpresa,
en las eliminatorias a colarse a la Copa del Mundo. A mí me parece que es un fracaso para Camerún, pero por lo menos se puede ir contento, porque por lo menos fueron ciertas situaciones, pequeños detalles los que los dejaron fuera, pero la selección de Camerún fue realmente competitiva, salió a luchar y demuestra por lo menos el nivel que va subiendo en lo general el fútbol africano. Así que me parece que el fracaso de Camerún se fueron contentos. Venimos con el otro caso, Serbia. Serbia pasa lo mismo. Serbia, pero tal vez hay que ser un poco más estrictos con Serbia, porque lo que pasa es que es en el mismo grupo. ¿Qué pasó con Serbia? Le tocó debutar con Brasil. Brasil, que jugó un partido demasiado calculador. Los serbios mostraron tener un cierto orden la mayoría del partido, pero en el segundo tiempo cayeron los goles de Brasil y terminaron matando al equipo. Ya no hubo los arrestos para buscar el resultado. Brasil en ese primer partido, digamos que fue como una fiera y jugaba al momento que se le daba la gana. Y ese fue, creímos que se le iba a caer todo a Serbia. Sin embargo, dan también un partidazo frente a Camerún, empatando a 3. Y se vino este partido frente a la selección de Suiza, otro partido de idas y vueltas, como el de Camerún. Empezaron bastante bien, tenían un dominio, un toque, una solidez defensiva hasta cierto punto. Habían dado la vuelta, habían empezado perdiendo, terminan dando la vuelta en este partido. Y Suiza les vuelve a dar la vuelta en el segundo tiempo, y ahí es donde se derrumbó el equipo serbio. Terminó cayendo en una especie de trampa psicológica al dejarse llevar, al reclamar de más. Hubo una jugada que evidentemente es un penal a favor de ellos y que no se termina cobrando, y que eso lo saca de sus casillas y la cosa se pone demasiado a la defensiva de parte de los serbios. Hay unas cosas decepcionantes en el caso de Serbia, porque Serbia ha dado buenas eliminatorias tanto de Eurocopa como de Copa del Mundo. El problema con Serbia es que cuando llega el momento del torneo le termina costando. Me parece que entre todo eso hizo un mejor desempeño de lo que terminó siendo, por ejemplo, la anterior Eurocopa. Serbia es un equipo completo, tiene jugadores que me destacaron demasiado. Me llama mucho la atención este defensa central Pavlovic, que es un jugador grande, pero que tiene salida y que tiene la posibilidad de acompañar y meterse como un mediocampista cuando el equipo va empujando. Y me llamó mucho la atención ver a Mitrovic junto con Vlahovic y Dusan Tadic, que era el líder absoluto de este equipo. Y también, por ejemplo, Kostic, que también era un jugador que terminaba metiendo, como Kostickovic, que terminaban metiéndose por las bandas, que eran jugadores verdaderamente con dinámica y que tenían presencia en la salida del equipo de Serbia. Pero aquí también volvemos al mismo caso. Los detalles son lo que terminó matando la derrota con el equipo de Brasil. Me parece que el partido contra Suiza estuvo muy cargado psicológicamente y esto jugó en contra de la selección de Serbia y terminan quedando fuera. A mí me parece, aquí yo sí me voy por otro criterio un poco más salomónico, y me parece que Serbia fracasó a secas. O sea, esperaban pasar de grupo, esperaban hacer un equipo más combativo de lo que han sido en otras ediciones de Copas del Mundo, desde que son Serbia como tal. Hasta podemos contar Serbia y Montenegro, porque ha sido bastante difícil para esta selección poder recuperarse. Son los herederos de lo que representa la antigua Yugoslavia, y eso ha sido una carga demasiado difícil para ellos, porque por el otro lado podemos ver como una selección como Croacia, sin tener ese peso de ser la sucesora histórica de Yugoslavia, ha terminado siendo hasta subcampeona del mundo. Y por ejemplo estamos viendo la entrada de otra selección como Macedonia del Norte a por lo menos hacerle la vida de cuadritos a algunas otras selecciones. Italia sabe de eso, y Serbia tiene esa carga de poder tratar de llenar los zapatos que dejó la antigua Yugoslavia, que era un equipo competitivo, era un equipo que le hacía la vida de cuadros a las potencias, era un verdugo para los alemanes, desde que eran Yugoslavia. Entonces vamos a ponerle fracaso para la selección de Serbia. Y bueno, tenemos Canadá. Canadá era una de mis selecciones favoritas. De hecho yo la había puesto como un muy probable caballo negro en algunas oportunidades que tuve de hablar en algunos podcasts y aquí en los videos.
Canadá había mostrado un excelente nivel en las eliminatorias de CONCACAF. Yo había dicho mucho que el principal problema de Canadá es el hecho de que saliendo de CONCACAF la cosa es un poco más difícil y es más cruel con equipos que parece que han encontrado un progreso. Canadá tiene un buen estilo de juego, juega bien. Me parece que en 4 años llegaron a encontrar un estilo de juego que los hace muy superiores en este preciso momento al fútbol centroamericano y algunas selecciones pequeñas de Sudamérica. Y esto hizo que pudieran llegar a una Copa del Mundo y llegaron con un equipo que me parece estaba a la altura de este desafío. Por lo menos daba la impresión de serlo. Llega el partido contra Bélgica, una Bélgica que está muy mal. Este equipo de Canadá le empieza a jugar de tú a tú. Sin embargo, por un descuido terminan perdiendo. Luego viene el otro partido contra Croacia, que también juegan de tú a tú y de hecho comienzan ganando 1-0, pero Croacia les da la vuelta y les termina ganando 4-1. Y vino este partido contra Marruecos y también jugaron de tú a tú y Marruecos se los comió 2-1 y quedan fuera, pay. Me gustó la valentía que hicieron, jugaron arriesgadamente, pero al final ya en el último partido mostraron esas deficiencias que tiene un equipo que está llegando a una Copa del Mundo después de tanto tiempo. A mí me parece contar esa Copa del Mundo del 86 me parece demasiado, porque Canadá no tenía ninguna estructura y llegó ahí porque el lugar lo tenía México, pero se volvieron el país sede y quedó disponible y ahí se metió Canadá. Entonces a mí me parece más esto como el verdadero debut de Canadá en los mundiales. Quisieron jugar valientemente, pero esto es una Copa del Mundo y aquí tienden a imponerse muchas cosas como la historia. Entonces se enfrentó a Bélgica, se enfrentó a Croacia y se enfrentó a Marruecos, que por lo menos tienen más años en las Copas del Mundo que ellos, y se los comieron, y básicamente se los comieron. En los primeros 2 partidos murieron peleando, pero en el tercero finalmente sí se los terminó comiendo la selección de Marruecos y forzaron un poco, pero la verdad se notaron muchas deficiencias. Los goles que recibieron en la mayoría de los casos eran errores infantiles. De hecho, Alphonso Davies, el mejor jugador de este equipo y uno de los mejores del mundo, terminó fallando un penal. Entonces la cosa fue muy dura. John Herman me parece un gran gestor de equipo, un gran gestor de grupo, pero faltó algo en la estrategia, faltó tratar de jugar un poco más conservadoramente, quizá buscar tener el dominio de las acciones. Fue un equipo demasiado valiente y me parece que Herman se terminó dando cuenta que una cosa es, por ejemplo, jugar unos Juegos Olímpicos o un Mundial Femenino y otra cosa es jugar una Copa del Mundo. Entonces, esto es una gran experiencia. Me parece que John Herman tiene que traer gente que tenga experiencia fuera de la CONCACAF y en un nivel todavía más competitivo, que se rodea de esta gente. Queda fuera Canadá, termina pagando el piso de ser un novato en las Copas del Mundo, pero deja una sensación de que esta selección para 2026 puede llegar muy competitiva. Tiene que pasar algo, tiene que llegar y sobre todo tomando en cuenta, antes de eso, sobre todo tomando en cuenta que hace 4 años esta selección no existía. Perdían por goleada con Honduras y básicamente estaban al nivel de selecciones hasta de Islas Caimán. Entonces es un fracaso que se esperaba, pero deja buenas sensaciones, porque si hay gente inteligente que está manejando este proceso de Canadá en el fútbol, tiene que saber que a pesar de que terminaron perdiendo todos los partidos, esto es un primer gran paso que dieron, porque su liga no tiene ni 3 años, no tiene ni 4 años, y en 5 años esta selección se metió en una situación más competitiva y en ese proceso mediano llegaron a sobrepasar ya actualmente al fútbol de Centroamérica. Entonces eso es un logro, y si siguen trabajando en esta manera y siguen buscando mejorar, esta selección va a venir competitiva. Así que me parece que se va, pero se va contento, a pesar de quedar de los últimos, de los equipos que terminaron perdiendo todo. Pero finalmente yo lo pondría otros lo pondrían en se esperaba, yo lo voy a poner ahí, porque creo que esta selección va a levantar un poco más de nivel. Tal vez va a ganar un partido, si acaso, en eso me voy, pero para un país que no existía en el fútbol, me parece un gran logro. Pero bueno, Bélgica, es que Bélgica, aquí el caso es de un equipo que levantó demasiadas expectativas,
Porque también, si somos sinceros, hace 30, 40, 20 años Bélgica no era una selección a tomar en cuenta para pensar en un posible nuevo campeón del mundo. Pero las cosas se empezaron a dar en un proyecto donde la Federación de Bélgica empezó a hacer uso de los jugadores que tienen origen africano y que llegaron y nacieron en este país, o que llegaron muy pequeños, y de pronto empezaron a distribuirlos en todas las ligas, empezaron a utilizar su liga como un caldo de cultivo para estos jugadores, y muchos de ellos sobresalieron y empezamos a tener unas camadas interesantes de jugadores como Lukaku, como De Bruyne, como Van der Weyden, como Vertonghen, como Courtois, y empezamos a ver este nivel de jugadores belgas que empezaban a figurar en grandes equipos de Europa. Y de pronto llega el Mundial de Rusia 2018 y terminan llegando a semifinales, cayendo con Francia, pero venciendo en el camino a la selección de Brasil. Daba muy buenas sensaciones. Aparte, tuvieron un proceso con muchos partidos amistosos, con un técnico que trabaja como Robert Martínez. Y de pronto vemos que a pesar de no haber quedado entre los primeros 4 de la Copa del Mundo, se mete para ser primer lugar de la FIFA, del ranking de FIFA durante algunos años. Y de pronto también había muchos detractores que decían, y bueno, ¿qué hizo Bélgica para meterse ahí sobre Brasil, sobre Alemania, sobre Francia? Y empezó un poco esa desconfianza, pero también pasó el tiempo. Pasó mucho el tiempo para la selección de Bélgica, y una base de los jugadores se fue envejeciendo. Van der Weyden, Vertonghen, Gianni Carrasco. O sea, este equipo empezó a envejecer conforme iban avanzando los años. Sí había todavía jugadores como Tielemans, pero sobre todo Kevin De Bruyne, como Courtois, que son jugadores top en este preciso momento. En el caso de Courtois, para mí me parece que en este momento es el mejor portero del mundo. Me parece que estaba muy mermado y desigual el talento en su momento en esta selección de Bélgica. A pesar, sigue siendo un cuadro competitivo, pero lo que al fin y al cabo también termina dándole en la torre a este equipo en este mundial es la falta de visión en este momento de Martínez, de Robert Martínez, de encontrar el recambio justo. Me parece que termina siendo un recambio generacional un tanto doloroso, y que me parece que se puede alargar a la Eurocopa del 2024. Pero lo que terminó todavía destruyendo ya todo lo que había es, al parecer, la disputa que existe en dos grupos de jugadores de mediana edad y jóvenes, y por el otro lado los veteranos que han tenido este proceso desde 2014. Entonces viene esta interna, y así es muy difícil armar un equipo porque para estar en un mundial necesitas ser un equipo homogéneo, consolidado, compenetrado y con mucha pues básicamente ser mucha complicidad. Bélgica llegó a un grupo donde se esperaba que se metieran en la competencia porque estaba Croacia. Creíamos que el gran duelo era contra Croacia y que iban a calificar los dos de la mano sobre Canadá y sobre la selección de Marruecos. La selección de Bélgica termina ganándole a Canadá por un descuido, a una Canadá que fue combativa con ellos. Termina jugando contra la selección de Marruecos y terminan perdiendo sorpresivamente. Y después viene este partido contra la selección de Croacia, y no terminan ganando el partido que necesitaban ganarlo. De hecho, Croacia para mí se vio mejor que los belgas. Al fin y al cabo, también Lukaku ya en el último falló 3 jugadas bastante claras. Nos demostraba que no estaba ni siquiera en su mejor forma. Y terminan yéndose también con mucha frustración. Y vemos ahí rompiendo el aclínico por parte de Lukaku. Entonces, lo que representaba esta selección, lo que era su último momento para muchos de sus jugadores de poder tener algo interesante en este mundial, se fue, porque se quedaron en la fase de grupos. Las expectativas que habían levantado, toda la situación con lo del ranking, con lo de las camadas de jugadores, me parece que se queda a medias este super proceso, y esta generación se quedó sin ganar nada, aunque sí dio algunos pasos históricos, pero no se lleva nada traducido en trofeos. A mí me parece que esto pone a Bélgica como un fracaso totote, a la altura de la selección de Uruguay. No tiene la historia de Uruguay, pero sí era un equipo que tenía una camada que me parece en su mejor momento, por ejemplo en 2018, era muy superior a la de Uruguay. Por eso es un fracaso totote el caso de la selección de Bélgica.
Ahora vamos al otro caso, que es Costa Rica. Y bueno, Costa Rica, un país muy querido, un país que nos levantó a todos. A mí me emocionó, siempre lo voy a decir, cómo me emocionó el hecho de que esa selección que hubo en el 2014, como para mí me emocionó demasiado. La verdad sigo, como dirían en España, sigo flipando por esa situación. Porque la verdad fue uno de esos equipos que nos muestra lo bonito que es el fútbol. Vinieron ya después del 2018, después viene el caso del 2022, y ya se veía que ya el equipo no hubo un recambio generacional, no significó finalmente un gran paso en la evolución de este deporte en Costa Rica, el hecho de llegar hasta cuartos de final. Y entonces pues Costa Rica volvió a ser la Costa Rica que conocemos cuando está en horas malas. Sin embargo, tuvieron una eliminatoria donde empezaron desastrosos, estuvieron a punto de quedar eliminados, terminan empatando un partido en el Azteca contra México, y ahí la selección de Costa Rica comienza a levantarse y se encaminaron. Hubo una victoria en su casa frente a Canadá que ya los encaminó a lo que ya estaban volviendo uno de los candidatos para mínimo irse a la repesca. Se fueron a la repesca, vencieron a Nueva Zelanda, con mucha dificultad venciendo a una débil Nueva Zelanda. Les toca un grupo con España, con Japón, con Alemania, y la cosa parecía difícil que se repitiera lo que pasó en el 2014. Les llega todavía el partido contra España, los golean 7-0, y parecía que este equipo pues ya no era ni siquiera un equipo competitivo en un partido de 7-0 que pudieron ser 20 goles. Aún así aprovecharon la única jugada que tuvieron contra Japón después de los embates de la selección nipona y les terminan ganando muy sorpresivamente, que es lo que evita que esta selección sea la peor del mundial. Y después viene este partido contra Alemania, que Alemania venía muy confiada, pero los ticos se fueron con todo, cuando se dieron cuenta que podían depender de ellos y que no era tan fuerte el equipo alemán en algunos instantes, se fueron con todo. Hubo un momento donde iban ganando el partido 2-1, después vino Alemania y se los comió 4-2, que pudieron también haber sido 8-2. Este equipo se termina muriendo peleando. Me parece que muchos de los jugadores y los veteranos del 2014 dieron su last dance. Yo no sé, ni me atrevería a decir que es un fracaso para Costa Rica, viendo las circunstancias, cómo llegaron, el momento del fútbol costarricense y el grupo que les tocó. Me parece de hecho extraordinario, y podría ser hasta un logro que hayan derrotado a Japón. Los pondría que fueron contentos, pero lamentablemente la goleada contra España y lo que les terminó recetando la selección alemana, a pesar de que quedó eliminada, me parece que la eliminación de Costa Rica era algo que ya se esperaba. El nivel que dio futbolísticamente es pobre, fueron guerriosos, y eso siempre lo voy a aplaudir, la manera que se fueron, pero eran un equipo limitado y era una grosería siquiera que hubieran tenido la posibilidad de calificar a la siguiente ronda. Así que se van a la categoría de se esperaban y la inauguran. Que vámonos al otro equipo, Túnez. Y bueno, Túnez comienza la actividad de grupos. Siempre Túnez es una selección en el contexto de África muy fuerte por su liga, por muchos de sus jugadores, pero siempre ha sido para mí uno de los equipos más X de las Copas del Mundo. No despierta nada para nadie. Túnez debuta empatando a 0 con Dinamarca en un partido trabado. Posteriormente pierden contra la selección de Australia, sorpresivamente, y se da un partido donde juegan contra Francia B, y parecía que Francia B tenía todo dominado, pero a partir de la última parte de la primera parte y principios de la segunda, el equipo de Túnez ya merecía ganar este partido, y finalmente Kassim termina metiendo termina metiendo el gol que les da la victoria. Finalmente viene ese gol de Griezmann, que ahora tiene una queja formal la Federación Francesa. Me parece que Túnez merecía ganar este partido, a pesar de que se dieron las combinaciones de resultados que no les dieron el pase a la siguiente ronda. Pierden y empatan. Estamos viendo muchos equipos que con 4 puntos quedaron eliminados, ganaron, perdieron y empataron, y este fue el caso de Túnez. Sin embargo, es un fracaso, y hablando un poco más rápido, me parece que Túnez se va contento porque se fue con un triunfo sobre Francia, la vigente campeona hasta este preciso momento, hasta que llegue un nuevo campeón
el día 18 de diciembre. El ganarle a un campeón en una Copa del Mundo por lo menos es un buen recuerdo para la gente que ya sabía que estaban eliminados, pero cuando llegó y terminó el partido en victoria de Túnez, lo festejaron como nunca. Así que me parece que para Túnez quedaron fuera, fue un fracaso, pero se van contentos de esta Copa del Mundo porque por lo menos vencieron a un campeón del mundo. Así que sí está puesta la cosa. Vamos al siguiente fracaso, y me parece que esta es la selección de Dinamarca, una selección que también hay que decirlo, muy pocos nombres en este preciso momento. No hay jugadores que digamos ahorita sean foco de atención en el fútbol mundial, pero siempre es una selección competitiva, bien dirigida y que tiene jugadores que se cuelan a las instancias y que a veces llega a una potencia y los termina exhibiendo. Bueno, la selección de Dinamarca estaba en el mismo grupo de Túnez, empatan a 0, les toca la selección de Francia. Estuvieron llegando a jugar en algunos momentos en el mismo nivel que Francia, pero llega de pronto el factor determinante, el factor diferencial entre ellos dos, que son los jugadores de elite, Mbappé y todos los que tú me digas, y terminan metiéndole 2-1. Empataba la selección de Dinamarca en una jugada de muchos huevos, más que de calidad futbolística, pero vuelve otra vez a darle la vuelta a la situación el equipo de Francia, y con esa derrota los comprometían mucho contra la selección de Australia. Parecía que la cosa podía componerse frente a Australia, pero Australia les termina ganando 1-0 y los deja fuera sorpresivamente en este partido. Y esto también nos muestra que en ese momento hay una situación sin rumbo, no solamente en el fútbol danés, sino también en el fútbol escandinavo en general. O sea, Noruega antes era un equipo muy común en estas competencias en los 90, no está. Suecia también era es un equipo que tiene muchos más factores de fortaleza futbolística que todos los equipos escandinavos, queda fuera. Finlandia ya ni se diga, no figuran en esto. O sea, el fútbol escandinavo está en una crisis, y Dinamarca, que fue el mejor que se metió, es parte de ella, pero esta selección deja poco y nada. O sea, fue una selección figurante en esta Copa del Mundo, sin mucha personalidad, sinceramente. Se esperaba que se metieran a la calificación, no lo lograron, y eso es un gran fracaso. De hecho, Túnez dio una mejor cara y Australia termina pintándoles la cara. Ahora vamos con el ejemplo que más duele de todos, México. México, ¿por qué duele? Yo los había puesto en un tier list que había hecho antes del Mundial, qué equipo estaba para qué fase. Quise creer que México en los mundiales varía la cosa y meterlo a los octavos de final, que iban a llegar a lo mismo. ¿Qué pasa con México? México comienza este partido empatando con Polonia, una Polonia que no es nada. De hecho es un accidente de la Matrix que terminara quedando en los octavos de final, que va a salir, que llega de entrada por salida. Y el equipo mexicano desaprovecha la oportunidad de ganarle a la selección de Polonia y lo termina pagando muy caro. Después juegan con Argentina, juegan horriblemente defensivos, pero no tienen ni idea para contrarrestar, para intentar poner amenaza, para intentar, por ejemplo, amenazar el área de la selección argentina. Pierden 2-0. Viene el partido contra Arabia Saudita, meten los 2 goles. La cosa estaba ya a meter un solo gol que no alcanzan a meter. Estaban a un gol que nunca llegó, y al fin y al cabo Arabia Saudita metió un gol que termina alejándolos más de esta clasificación para México. Y podríamos decir que también queda la cosa como otros que quedaron fuera con 4 puntos. Pero la situación acá es que es demasiado desilusionante, y lo digo porque obviamente soy mexicano y me tocó ver todo el asunto, cómo fue prosperando este ciclo del Tata Martino, que fue un ciclo de 4 años. Pues fue todo un fracaso, en el sentido de que ya había desilusión de parte de la afición mexicana, no había muchas esperanzas en sí, pensando cabalmente en la selección mexicana antes del Mundial, y cuando llegó el Mundial y ahora termina confirmando todas estas dudas que tenía la afición y el periodismo mexicano, en un proceso mal llevado, en un proceso donde un director técnico ya se notaba que ya no quería estar ahí, en una federación que apostó todo por él, en una serie de decisiones tácticas y de convocatoria que nadie entendió, convocando jugadores sobre otros jugadores que tenían mucho más peso para solamente meter a esos jugadores 5 minutos, malas decisiones tácticas, un estilo de juego timorato,
Una selección que en todos los partidos amistosos y preparativos al Mundial demostró nada, demostró ser un equipo bastante limitado, donde solamente se explotó el nivel del fútbol mexicano hasta el último partido del Mundial contra Arabia Saudita, y donde finalmente se cae una racha de 7 mundiales consecutivos yendo a octavos de final, y ahora ni siquiera calificas, donde se vienen pérdidas y donde pues la afición terminó como muy harta de este proceso, y en muchos casos da las gracias de que ya terminó, y toda esta expectativa de que si México había logrado actuaciones en octavos de final y dignas con equipos que no tenían a veces ni un jugador jugando en el extranjero, con técnicos locales, con procesos que habían llegado por accidente, pues qué podía hacer la selección mexicana ahora con un técnico que se supone era top mundial como el Tata Martino, y un proceso de 4 años bien respetado. La cosa terminó siendo ahora uno de los peores mundiales en mucho tiempo, en 44 años, desde Argentina 78. Entonces, por todo por lo que mueve la selección mexicana, que es sobre todo gente y dinero, el papel de la selección mexicana me parece un gran fracaso. Un gran fracaso, y se va a la categoría de fracaso tototo. Vamos con el siguiente caso, que es del mismo grupo, y me refiero a la selección de Arabia Saudita. Arabia Saudita llegó, nadie esperaba nada de Arabia Saudita, sinceramente nadie espera nada de Arabia Saudita, que siempre es el equipo que termina goleado en los mundiales. Arabia Saudita, sin embargo, debuta de la mejor manera que nadie podía. De derrota, dándole la vuelta a un equipo que es favorito a ganar la Copa del Mundo, como lo es Argentina. Ganar la Argentina en un mundial es algo muy difícil para una selección alternativa, ¿no? De estas naciones alternativas en el fútbol. Y Arabia Saudita lo hace siendo la selección más limitada de este grupo. Y parecía que habíamos visto el nacimiento de un caballo negro en este equipo. Sobresalió mucho esa plática del entrenador Renard y cómo levantó a los chavos cuando jugaron ya la segunda parte. Pero posteriormente se fue cayendo este equipo, pierde contra Polonia, el partido era igualado, que también ahí nos demuestra mucho la limitante del equipo polaco, y posteriormente tenían posibilidades de calificar si ganaban a México, y el equipo fue timorato a la hora de jugar con México, y México se les fue al frente y al final se los termina ganando 2-1, no les sirve a México, y Arabia Saudita termina siendo como un equipo chico, el equipo que siempre ha sido en las Copas del Mundo, un equipo chico. Y podríamos decir que esto es algo que se esperaba, pero lo que cambia todo esto de categoría para mí es el hecho que derrotaron a Argentina. O sea, Arabia Saudita puede ser en todo este año un fiasco de selección, un asco de equipo, pero el hecho de haber debutado en una Copa del Mundo venciendo a la selección de Argentina de Lionel Messi, campeona de América, me parece es algo que van a platicar los jugadores a sus nietos, y que por lo menos deja esa satisfacción que puede ganarle a lo que fue la pésima cara que dieron en los últimos 2 partidos del Mundial que tuvieron, pero se van contentos, porque tú me puedes decir, bueno, Camerún y Túnez vencieron a Francia y a Brasil, pero Francia y Brasil jugaron con equipos alternativos, y Arabia Saudita se fue con la selección titular de Argentina, favorita a ganar el campeonato del mundo, y que esperaban que este partido fuera una lluvia de goles a su favor, y terminan llevándose la victoria. Por eso se van contentos a pesar de quedar eliminados. El caso de Gales es una total desilusión en el caso de lo que uno espera en cuanto a una selección europea. También la gente a veces termina exagerando. Gales no es la gran selección que uno cree, el fútbol galés no existe. Muchos de los jugadores galeses terminan optando por la selección inglesa, que tienen talento. La liga de Gales no existe, es una liga muy de bajo nivel. O sea, hay ligas en Sudamérica que tienen mucho más nivel competitivo que la liga de Gales. La selección la conocemos por Aaron Ramsey y sobre todo por Gareth Bale. La cosa está que habían logrado una buena participación en la Eurocopa del 2016, pero la cosa está que Gales no existe en el fútbol, y que aquí se dio una generación que, por el hecho de llegar a una Copa del Mundo, logró algo, y esto pues los consolida. El problema es que no hicieron nada en esta Copa del Mundo. Jugaron contra Estados Unidos, merecía ganar Estados Unidos, y porque le cometieron un penal a Gareth Bale y este lo anotó, tienen un gol en este mundial. Posteriormente se enfrentaron a la selección de Irán y esta los termina vacunando 2-0.
en un partido que parecía parejo, pero al final se cayeron y los iraníes se los terminan comiendo vivos. Y viene el último partido donde tenían que buscar hacerle el resultado a Inglaterra. Para nada, Inglaterra caminando les metió 3 goles. No pasó de ahí. Gales es un equipo bastante limitado y nos hace ver también el momento en el que está Gareth Bale. Es un equipo, es casi ya un exjugador. Y finalmente pues se van a quedar solamente con la gloria de llegar a este mundial. Se va, llegó y se fue y a ver, porque va a ser obviamente el último mundial de Gareth Bale y a ver cuándo regresa a este país a una Copa del Mundo. La verdad no le da el fútbol quitando ya estos 2 jugadores talentosos. Me parece que no le va a dar y que no vamos a ver a Gales en mucho tiempo en los mundiales. Probablemente sí, porque por esto de los 48 equipos. Pero aún así me parece que dentro de los equipos europeos que no quedaron en el mundial va a haber unos mucho mejores que ellos. Así que hola y adiós, mi querido Gales. Así que esto es... A mí me parece que, por lo que también se esperaba en el grupo, me parece que queda en la onda de fracaso. O sea, equipos que solo es un fracaso. Esperábamos que hicieran algo más, pero tampoco es como para que nos aloquemos. El caso de Irán. Bueno, Irán... lo que pasa con Irán es que fue una pesadez Irán en este mundial por la situación política del país, la situación de protestas entre los fanáticos en un país árabe que obviamente va a condonar, porque en este preciso momento internacionalmente Qatar e Irán tienen una muy buena relación entre países, y esto pues obviamente es una cosa que les hace el paro en cualquier tipo de protesta contra el régimen de los ayatolas, ¿no? Pero toda esta presión política hizo que Carlos Queiroz tuviera presiones para llamar o no llamar jugadores. Él quiso meter lo futbolístico. Y bueno, la selección de Irán intentó competir, pero las cosas es que esta selección, a pesar de que fue la mejor que tuvo, la mejor en las eliminatorias asiáticas, no pudo hacer nada contra la selección de Inglaterra. Se los terminaron comiendo vivos, les metieron 6 goles. Alcanzaron a meter ahí unos cuantos para que no se viera tan feo, porque es muy feo ya un 6-0, por lo menos en otros metiste unos goles. Les toca jugar con la débil Gales y parece que tenían las posibilidades. Sin embargo, se enfrentaron a la selección de Estados Unidos y Estados Unidos demostró ser más equipo que ellos y merecían meter algunos un gol por lo menos más. Pero aún así la selección de Irán se va peleando, pero lo que tal vez había levantado, porque también la selección de Irán ha tenido una muy buena evolución, tal vez no tan grande como otros equipos, pero sí de pasito a pasito. Es un fracaso, pero me parece que por el contexto del grupo, Estados Unidos, pero primero sobre todo Inglaterra, y todos veíamos más la competencia entre Gales y Estados Unidos, me parece que la eliminación de Irán se esperaba, a pesar de todo lo que habían logrado en las eliminatorias asiáticas. Me parece que su eliminación se esperaba, y todavía más con el contexto político que se metió en el asunto del fútbol, les termina dando. Ghana. ¿Qué pasa con Ghana? La selección de Ghana podría decir que se fue contenta, pero al final no, porque la selección de Ghana en su grupo comienza ante el equipo de Portugal y termina perdiendo 3-2 en un momento donde no lo merecía. Viene un penal que le regalan a Cristiano Ronaldo y ahí es donde se acaba la cosa. Alcanzaron a empatar el partido, les llega Portugal en 2 jugadas, les meten 2 goles, 3-1, y antes del final viene una jugada de gol para los ganeses. Fue un partido, me parece, digno, pero muchos errores de este equipo. Este equipo comete muchos errores en lo individual, no es tan constante en su estilo de juego, pero tiene los jugadores para intentar cosas nuevas. No encuentra mucho el orden. Después viene el partido contra la selección de Corea del Sur. Bueno, de hecho el partido contra Corea del Sur terminan ganando 2-3 en un partido bastante de idas y vueltas, pero al final les toca Uruguay, y daba la impresión de que este partido iba a ser como la gran catarsis del equipo de Ghana, porque era la revancha de aquel partido donde
se dio la mano de Luis Suárez, el penal que ataja a Muslera, donde se viene aquel penal de loco Abreu, que la verdad fue una locura, verdaderamente sí fue una locura de parte de Abreu, y que les termina quitando una clasificación que parecía que a Ghana se la habían ganado, valga la redundancia entre el sonido de las palabras. Y el partido realmente fue malo. Cometió un error Ayew fallando un penal que podía haber cambiado las cosas, y Uruguay en unos cuantos minutos les mete 2 goles, y la cosa ya se estaba centrando más en Uruguay que en Ghana buscar darle la vuelta al partido. Entonces para mí eso es un fracaso con todas sus letras. Por lo menos Camerún se fue contento al ganarle a Brasil. Aquí me parece que Ghana hace un buen partido contra Corea del Sur, pero Corea del Sur termina pasando por delante de ellos. Entonces debe de haber mucha bronca en el equipo de Ghana. Y pues tal vez, si acaso, les pueda ayudar el hecho de haber ayudado a que Uruguay no calificara y se le complicara el camino. Pero me parece que este fracaso de Ghana es un fracaso a medias. Es un fracaso a secas, mejor, por así decirlo. Qatar. Pues mira, Qatar es un fracaso. Y fue una desilusión en el caso de que tanto que se había hablado de Qatar, el trabajo que se ha metido de dinero. Qatar no existe. Qatar no ha existido en el fútbol nunca. Era una selección que difícilmente, por lo menos se metía de la fase donde empezaba el mundial, difícilmente pasaba a la siguiente en las copas del mundo. Y es un país bastante chiquito con muy poca población y una liga que está llena de extranjeros. Entonces era muy difícil crear talento a mediano plazo para esta Copa del Mundo desde que supieron que la organizarían. Pero aún así hubo un proceso bastante interesante donde jugaron partidos no oficiales en las eliminatorias europeas, jugaron la Copa América, jugaron la Copa de Oro, tuvieron actividad en las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática, eran campeones de Asia. El equipo venía bien dirigido, había dado una buena imagen en Asia y en CONCACAF, y de pronto empezó a demostrar todas las debilidades, porque al fin y al cabo también hay que saber que la mayoría de los jugadores son de orígenes de otros países árabes. Muy poco talento, creo que nada más Akran Afif es el único jugador nacido puramente y que era un talento joven de la liga, pero también nos enseña que esta liga es débil en el sentido de que tiene demasiados extranjeros. Son equipos fuertes los equipos de Qatar, pero están llenos de extranjeros, no hay mucho talento local y terminó pesando. Terminan siendo el peor equipo del mundial, terminan siendo el peor local, el peor país sede en cuanto a su rendimiento en la historia de los mundiales. No ganaron ningún partido. Ecuador jugó con ellos, Senegal también pasó lo mismo, si acaso metió un gol Qatar, y por el otro lado también a medio gas y sin mucha ambición Países Bajos les pasó por encima. Se puede decir es un fracaso por las expectativas que había levantado. No tenía expectativas de pasar a la siguiente ronda, sí, pero sí por lo menos en algún partido contra Ecuador o Senegal mostrar un nivel competitivo, de que estos equipos no sintieran la victoria como cercana. Pero me parece que en términos globales es un fracaso Qatar, pero un fracaso que todos esperábamos. Es un equipo muy débil, muy endeble, y que puede rivalizar en este preciso momento con Costa Rica. Me parece que esto, pues, me parece muy difícil que si siguieran los formatos como tenemos hoy en la Copa del Mundo, este equipo vuelva a una Copa del Mundo. Me parece que eso era debut y despedida, pero ahora con los formatos de 48 equipos, quién sabe. Y bueno, este es el caso. El otro de Ecuador. Ecuador es un equipo que comenzó ganando el primer partido contra Qatar. Tiene un partido donde empata con Países Bajos, y ese partido se termina viendo muy mal el equipo de Países Bajos. Así que creíamos que había muchas posibilidades de disputar la clasificación, pero también Senegal había hecho unos buenos partidos. Había enfrentado a Países Bajos y perdió en un partido bastante cerrado. Derrotó sin problemas a Qatar, entonces la cosa quedó entre estos dos. Y finalmente, en los últimos minutos, Senegal se termina llevando la victoria y con eso el pase a los octavos de final. Aquí sí es el caso, me parece, de todas las eliminaciones que hay hasta este momento, me parece la más injusta, porque Ecuador no mostró nunca un momento de debilidad. Eso es lo que más duele. Nunca mostraron un momento de debilidad o de ser un equipo chico o inferior a sus rivales.
compitieron de tú a tú y tenían también la posibilidad de ganarles. Le ganaron claramente a Qatar, le empataron, sacaron el empate frente a Países Bajos y pudieron haber ganado este partido y se lo merecían, y daba la impresión como que el arbitraje ayudó a la selección neerlandesa. Y en este partido contra Senegal estuvieron de igual a igual y tuvieron sus chances. Me parece de todas las eliminaciones que hubo acá en esta Copa del Mundo la más triste, porque merecían más los ecuatorianos, y era un equipo muy competitivo, en verdad. Fue un equipo ultra competitivo en sus eliminatorias. Pasaron muy por encima de muchos equipos que quedaron fuera en la eliminatoria de la Conmebol. Llegaron con humildad, llegaron sabiendo que no había nada que perder, y tuvieron 3 partidos maravillosos. O sea, es lo más injusto de todos. Todos los demás equipos que ahorita quedaron eliminados tuvieron un partido de porquería, si no es que los 3 fueron de porquería. Y en este caso de Ecuador tuvo los 3 partidos muy dignos. O sea, Ecuador se fue porque solamente podían clasificar 2 y por detalles. Porque Países Bajos clasifica por su historia y el peso de sus jugadores, pero Senegal era un equipo igual que la selección de Ecuador, y si pasaba a la siguiente ronda era un equipo que iba a ser difícil jugar contra ellos. Me parece que se van en todo lo alto, así que Ecuador para mí es un fracaso, pero se van contentos. Me parece que tiene que irse contenta y orgullosa su afición, y me parece que así debe de irse la selección de Ecuador. Y bueno, vamos con el último fracaso, porque como ustedes pueden ver, las demás banderitas son de equipos que clasificaron a la siguiente ronda, y el fracaso nivel Dios, que este es su lugar, es para la selección de Alemania. Alemania fue un fracaso de principio a fin. Bueno, no, tampoco hay que ser tan exagerados. Alemania fue un fracaso, pero un fracaso de principio a fin si pensamos en el anterior mundial. Y es que a todos estos países que están acá, tal vez Uruguay no, pero todos los demás se les puede perdonar el hecho de fracasar en un mundial, porque está dentro del presupuesto. Son equipos medianos de las copas del mundo, sinceramente, excepto Uruguay. Pero esta selección, Alemania quedar fuera de una fase de grupos es demasiado. Es algo que no te puedes permitir si te llamas Alemania. Ese es el caso. Y lo hace también, y lo más raro de todo, lo hace sin ser un mal equipo. En los 2 mundiales, bueno, en el 18 sí fueron un desastre, pero acá es una verdadera locura lo que les pasó. O sea, es un equipo competitivo, los jugadores son bárbaros, y quedaste eliminado frente a equipos que se supone son inferiores a ti, pero hay errores pequeños que no se perdonan. Porque debutas perdiendo 2-1 con la selección de Japón en una calca del partido Argentina-Arabia Saudita. Das un partido muy competitivo frente a la selección española y empatas a 1. Y al final, a pesar de que goleas 4-2 a la selección de Costa Rica, la combinación de resultados y el hecho de que Japón venció a España te deja fuera del mundial. En un partido donde también hay que decir fue una total sorpresa, y durante los momentos que se nota que los alemanes se dieron cuenta que estaban fuera para la segunda ronda, los costarricenses en un lapsus les terminan dando la vuelta. La cosa con Alemania es que ni siquiera son un equipo malo, y una buena parte de sus jugadores no están en un mal momento. Yo ya me atrevo a decir que en los casos de Manuel Neuer, me parece que Manuel Neuer ya no debe de ser el portero de Alemania. Me parece ya llegó su momento. Los 2 goles que hizo Costa Rica fueron sus cagadas, la verdad. Pero a lo que voy es de que se supone que esta era de Hansi Flick era una renovación, ahora sí un tránsito de generación en generación, pero también resulta que muchos de los jugadores que han estado en otros procesos, como Müller, como Kroos, que se terminó bajando por retirarse ya de la selección, pero casos como Serge Gnabry, como por ejemplo Pavard, como Kimmich, ya son jugadores que estuvieron en otros procesos, pues siguen manteniéndose en un cierto nivel, y es difícil prescindir de ellos.
y buscar una nueva generación, porque al fin y al cabo las eliminatorias europeas son las más competitivas del mundo y en un descuido te quedas fuera. Entonces buscó Hansi Flick recargarse mucho en la base del Bayern Múnich, que era el equipo que conocía bien y que dirigió y que con el que ganó todo. Pero me parece que en esta selección le costó mucho trabajo, también le costó mucho trabajo en la Eurocopa. Quedaron eliminados por los ingleses y aquí el equipo alemán, sin necesidad de ser de los peores de un desastre de equipo, termina fuera. Me parece también ya por ya poca ambición del equipo. Los jugadores han ganado todo, no hay como una ambición de poder ganar, de querer ganar la Copa del Mundo. Ya la ganaron en el 2014. Ya me parece que esta generación, a pesar de que tiene todavía la capacidad de jugar en el alto nivel y que son un equipazo, me parece que ya no tiene la ambición de llegar a lo que alguna vez dominaron. Y entre su confianza y un poco la soberbia que se nota, por ejemplo, en el Bayern Múnich, Japón fue y les pintó la cara. España los amenazó, pasaron por encima de Costa Rica porque Costa Rica es un equipo muy débil, pero no les alcanzó y terminaron fuera del Mundial. Y es algo que no te puedes permitir siendo Alemania. Alemania es, después de Brasil, uno de los máximos ganadores de los mundiales, así como no se le puede permitir a Italia quedar fuera de un mundial como les pasó en estas 2 ediciones. No le puedes permitir a Alemania no calificar a la siguiente ronda. No te lo puedes permitir, cambiando el argumento. Perdieron hasta eso, entre las 2 ediciones perdieron con Corea del Sur y perdieron con Japón. O sea, la cosa es una verdadera locura. Perdieron con México. O sea, esta selección le ha ido muy mal en estos últimos 2 mundiales. No sé si Hansi Flick sea la persona ideal para mantener este proceso. Parecía que sí. De cierta manera tendría que seguir, pero tiene que haber un cambio ya radical en el proceso. Tienen 4 años de aquí hacerlo. El número de cupos para 2026 creo que les puede dar la libertad de experimentar. Así que, pero por lo pronto me parece que el fracaso nivel Dios se lo tiene que llevar solamente Alemania. Entonces estos son los fracasos que según yo los fuimos acomodando debido a fracaso nivel Dios, fracaso totote, fracasos van contentos y era un fracaso que se esperaba. Así queda para mí este tier list acerca de los fracasos del mundial. Quería hacerlo ya unas horas antes de que comenzaran los octavos de final para que no perdiera validez. Así que me gustaría saber la opinión de todos ustedes. Me gustaría que me dijeran para ustedes cuáles fueron los peores fracasos, cómo acomodarían ustedes el tier list de esta lista de fracasos. Y bueno, antes de terminar quisiera buscar acá una imagen de un tier list que hicimos antes, que esto era el resultado de un tier list que yo hice antes de que comenzara la Copa del Mundo, que básicamente es, a ver, déjenme ver si ya se ve. Este tier list lo hicimos antes de que comenzara el mundial y era yo lo que creía en ese instante que iban a llegar los equipos clasificados a la Copa del Mundo, de hasta dónde iban a llegar. Y bueno, podrán ver que en algunos les atiné y en algunos fue, la verdad, no tenían ni la más remota idea. Vemos que aquí en la fase de grupo iban a llegar Costa Rica. Yo aquí decía que Polonia, me parece que aún así Polonia merecía quedarse acá. Estaba la selección de Serbia, le atiné, Túnez le atiné, Gales le atiné, Qatar le atiné, Australia no le atiné, Marruecos no le atiné, Japón todavía no le atiné, Irán le atiné, Ecuador le atiné lamentablemente, Ghana le atiné, Canadá le atiné, Corea del Sur no le atiné, Camerún y Arabia Saudita les atiné completamente. Y bueno, en los octavos de final se dan cuenta que calificó para mí Croacia, Bélgica y Dinamarca me terminaron haciendo quedar mal. Inglaterra calificó, vamos a ver hasta dónde llega. Suiza calificó, Estados Unidos calificó, México y Uruguay no calificaron y ahí es donde empieza a quedar mal la cosa. Para mí calificaron después estos y tal vez el gran error que aquí cometí fue poner a Alemania, pero es que nadie se esperaba eso. Ahora comparen esta tier list que yo puse al principio, antes de comenzar el mundial, ahora cómo terminó la fase de grupos. Así que hay unas, por lo menos creo que le atiné a varias, pero
pero hay unos errores que quedan. Algunos era de esperarse, otros eran una moneda al aire, pero pues el de Alemania yo creo que muy pocos pudiéramos atinar que terminara la cosa así. Pero bueno, señoras y señores, esto era lo que quería poner. Me gustaría saber la opinión de todos ustedes. Me gustaría que me comentaran, si están viéndome a través de YouTube, qué piensan acerca de esto. Y bueno, voy a esperar sus comentarios, pero por lo pronto, bueno, ahora vamos a disfrutar los octavos de final. Y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, don Miembro.